Muy bien. Bueno, buenos días chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Me voy a dejar esta clase, vamos a hacer una pequeña charla para ver cómo queda el mundo y cómo queda Europa después de la Primera Guerra Mundial. Y ya sí, después, la clase que viene, volver a Argentina para ver este mismo tramo, pero qué pasó en la Argentina, ¿sí? Bien, estábamos viendo que en Rusia, después de la revolución, ¿sí? Recuerden que en el 1917 en febrero, en realidad marzo nuestro, lo sigo repitiendo porque ellos tenían el calendario juliano y nosotros el gregoriano. Nosotros quiero decir los que no éramos Rusia en ese momento, los que no eran, porque yo todavía no existía. Eh, en febrero se derroca al zar, pensemos el zarismo como este rey que venía, este esquema, ¿no? Este estilo de gobierno venía hace más de 300 años estando en Rusia, ¿sí? Una Rusia que recordemos era un país bastante atrasado, que todavía tenía regiones casi feudales, o sea, que vivían como en el medioevo, ¿sí? En la Edad Media, y tenía algunas ciudades modernas como San Petersburgo, Moscú y alguna más, y sin más, no, paramos de contar ahí casi, donde quizás sí se tenía la Europa, se veía un reflejo de la Europa occidental, ¿sí? Pero bueno, recuerden que estamos en la Primera Guerra Mundial, recuerden que Rusia estaba peleando junto con Inglaterra, con Francia, ¿sí? Con Italia, que después se pasó al bando de, de la Triple Entente, en contra de las potencias aliadas, que eran básicamente Alemania y Austria-Hungría. Cuando en febrero derrocan al zar y lo mantienen preso, bueno, nos tenemos que retrotraer un poquito más antes. Recuerden que a fines del siglo XIX ya empiezan las revueltas en contra del zar, ¿sí? Esto no es de un día para el otro, ya se venían diferentes revueltas, diferentes huelgas, se crean los soviets, ¿sí? Que eran esta especie de comités donde se juntaban los trabajadores. Y en 1905 hay una revuelta bastante fuerte, muy grande, ¿sí? En toda Rusia. Por lo tanto, el zar quiere bajar un poco los ánimos y crea esto que es la Duma, ¿sí? La Duma era una especie de parlamento donde ciertas cuestiones se dirimían ahí y el zar daba una especie de idea de democracia, entre paréntesis, entre comillas. ¿Por qué de democracia entre comillas? Y porque quien postulaba a los que estaban en la Duma indirectamente los ponía el zar, por lo tanto iban a hacer lo que el zar propusiera. Si bien hubo en algunos momentos una Duma un poco disidente, unas partes de los parlamentaristas estaban en contra del zar o en contra de las políticas del zar, la Duma siempre fue media tibia, ¿sí? Entonces nos llegamos a 1917, obviamente el desgaste de la Primera Guerra Mundial hizo que implosionara Rusia, la Rusia zarista implosionara, que es implosionar, que explotara para adentro, ¿sí? Llevándose con él el derrocamiento del zar, ¿sí? Eh, para esto ya los revolucionarios venían en dos bloques, ¿sí? Los mencheviques, que eran la minoría, que querían salir de una forma más o menos pacífica y que querían elecciones, y los bolcheviques que sabían que para poder hacer la revolución tenían que tomar las armas. Son los bolcheviques los que toman el poder, ¿sí? En realidad no toman el poder primero, sino que derrocan al zar y la Duma crea una especie de gobierno por un tiempo hasta ver qué hacer. Obviamente los bolcheviques, cuando ven que pasa el tiempo y que la Duma no se decide, deciden estrictamente tomar el poder y hacer lo que Marx proponía, ¿sí? En el siglo XIX, que es la dictadura del proletariado, que todo el poder lo tenga aquellos que trabajan. Entonces los soviets empiezan a tener mucha más poder. ¿Por qué? Porque los soviets eran los comités de los trabajadores, por lo tanto aparecen como esta institución que va a dominar Rusia. Obviamente que como muchas veces pasa en las revoluciones, aparece una contrarrevolución, o sea, aparece un grupo que quiere volver a el esquema previo de gobierno, o quiere por lo menos intentar acercarse un poco al esquema previo de gobierno, y aparece la guerra civil, ¿sí? Los bolcheviques se habían formado
con Trotsky al mando, ya vamos a ver Trotsky y Stalin, ¿sí? Más adelante, pero con Trotsky al mando el ejército rojo, ¿sí? Que primero era una guardia roja y después terminó el mote de ejército porque eran bastantes personas. Y por el otro lado estaba el ejército blanco que quería, quizás no el retorno del zar, pero sí el retorno de lo que se vivía previamente a la Revolución de Octubre, ¿sí? Eh, Inclusive estaba bancado este ejército blanco por las potencias como Inglaterra, como Francia, que no querían que se desparramara por toda Europa el, eh, el comunismo, ¿sí? Bueno, la guerra civil se da, obviamente terminan ganando el Ejército Rojo, y entre el 1922 y 1924 es cuando se refunda Rusia y se crea la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿sí? Donde hacen un papel fundamental las NEP, o sea, la nueva política económica eh, vista por Lenin y propuesta por Lenin, donde moderniza el sistema económico ruso, que ya estaba en decadencia, que tenía mucho déficit y muchos problemas, lo termina renovando y dando un nuevo impulso. Y obviamente la creación de estas repúblicas, por lo tanto, y una constitución, por lo tanto, diferentes repúblicas, como puede ser Ucrania, como puede ser Checoslovaquia, como puede ser, en su momento, ¿no? Como puede ser Bielorrusia, como puede ser en un momento Finlandia, eh, aunque después se desprende, ahora no se me vienen a la mente otros más, ¿sí? Una parte de Polonia. Son repúblicas que hacen a esta república de los soviets, donde la peculiaridad es que el que domina, el que tiene el poderío central, no es ningún presidente, ningún rey, nada, sino que es el director del Partido Comunista, ¿sí? Había un partido único, si bien había elecciones, lo único que cambiaba en las elecciones eran quién estaba en cada lado, ¿sí? Y los soviets eran la institución que gobernaba, ¿sí? Estos comités, por ejemplo, el comité, los soviets de policía, los soviets de los profesores, el soviet, ¿sí? De los agricultores, de la industria. Y los comisarios del pueblo hacían una especie también de personas que ostentaban el poder, sí que tenían el poder. Así nos queda Rusia, ¿sí? Ya metida en la revolución, olvidada olvidada quizá no es la palabra, sino menospreciada por las otras potencias. ¿Por qué menospreciada? En realidad, no querían, cuando hacen el Tratado de Versalles no lo llaman porque estaban en plena revolución. Y el resto de países no quería que se desparrame esta idea de comunismo. Vinieron desde el principio del siglo XIX hasta ahí con una liberalidad económica capitalista, donde Inglaterra era el que manejaba los hilos y estaban cómodos en eso y no querían que apareciera una nueva forma de vida, por así llamarlo. Por lo tanto, no lo tenían ahí medio relegado. Por lo tanto, Rusia es aquel país a quien se le da la espalda, ¿sí? Pero bueno, Rusia tenía esta cuestión, pero ¿qué pasaba con el resto? Bueno, Inglaterra, vamos por ejemplo el caso de Inglaterra. Inglaterra era uno de los que quizá tuvo no tantos destrozos en su territorio, si bien sufrió bombardeos, pero al ser una isla quizás no hubo tanto movimiento de tropas, pero sí tuvo una merma industrial muy grande, ¿sí? Mucho de su flota, que era quizá lo que lo hacía tan fuerte, ¿sí? El dominio de los mares desde 1805. En la batalla de Trafalgar, Inglaterra era el dueño indiscutido del Atlántico hasta la Primera Guerra Mundial, o sea, más de 100 años dominando el Atlántico y ya lo perdió. Tiene muchos problemas económicos, ¿sí? Acá tengo el punteo que siempre hago para hacerle las clases. Eh, Obviamente quiere poner en orden algo muy, muy importante para ellos, que son las colonias. ¿Por qué es importante tener el control? Recuerden que Inglaterra tenía colonias desperdigadas por todos lados. Pero ¿por qué es tan importante para un país industrial como Inglaterra tener organizadas las colonias? Porque Inglaterra, a diferencia de otros países, como puede ser industriales, ¿no? Como puede ser, no sé, Estados Unidos, no tenía materia prima propia. Era una isla muy pequeña, donde tenía pocas materias primas, donde
todo lo que necesitaba para hacer una manufactura textil, bélica, de, no sé, de artículos de limpieza, eh, artículos del hogar o lo que fuere, todo lo tenía que, o estándares de vida costumbres como tomar el té, todo lo tenían que importar, ¿sí? De la India, de parte de África, del protectorado en lo que es Egipto, de las islas del Medio Oriente, de las islas del sudeste asiático, de Australia, de Canadá, ¿sí? Si bien Australia, Canadá, Nueva Zelanda ya se habían independizado, formaban parte de la Commonwealth, que son todos aquellos, todavía existe la Commonwealth, que son todos los países que alguna vez fueron colonia inglesa, se juntaron una especie de OTAN, por así decirlo, pero más económica. Bien, volviendo a esto, tenía que poner en orden sus colonias, por lo tanto, empezó a haber una reestructuración en ese sentido, olvidando un poco la cuestión interna, donde sí se empezó a ver cierta crisis, ¿sí? Y obviamente dentro del gobierno inglés un temor a la expansión del comunismo atroz. Mucho miedo a que el germen del comunismo, o no germen como algo malo, porque hoy en día yo le digo, ay, tenés un germen y es algo chiquitito feo, pero germen también es aquello que como por ejemplo, no sé, el germen de trigo. El germen de trigo y es trigo germinado, ¿sí? Esa semillita del comunismo pudiera estallar en la Europa continental, quizá no tanto en Inglaterra, pero sí, por ejemplo, Francia tenía un partido comunista muy fuerte, Italia tenía un partido comunista muy fuerte, y obviamente Alemania, que estaba de rodillas, casi destruida, eh, podía entrar en el comunismo y hacer de Alemania un país más de la Unión Soviética, ¿no? Y obviamente busca reactivar la economía industrial, pero Inglaterra va a tener, por un lado, un aliado, pero por el otro, alguien con quien competir, que es Estados Unidos, ¿sí? Eh, la falta de estas... mm, eh, la falta de materia prima dentro de su territorio y organizar las colonias para irlo a buscar, sumado a que casi estaba destruida su flota y tenía que reconstruirla, hizo un tiempito en que tardara para poder tener esa conexión que tenía antes con sus colonias, donde traía la materia prima para hacer manufacturas, ¿sí? Algo muy interesante también es que es el primero que le promete a los judíos, ¿sí? A toda la nación judía le promete que en Palestina, ¿sí? Donde antes estaba su tierra, les promete un territorio ahí para formar un Estado. ¿Por qué menciono esto? Todavía no lo vamos a ver, pero van a ver que más adelante en el año, ahora, vamos a ver cómo se empieza a pensar en esta cuestión de crear un Estado israelí, ¿sí? Lo que hoy en día es Israel, en medio del enclave de Medio Oriente, y cómo eso va a desnivelar totalmente eh, la política, la geopolítica o la política internacional. Si no lo vemos este año, es muy factible que lo veamos el año que viene, pero bueno, empieza todo desde acá, cuando Inglaterra le promete eso a los judíos. Obviamente todavía nos falta todavía la Segunda Guerra Mundial para que se logre, pero ya empieza aquí a aparecer esta cuestión. Por lo tanto, tenemos una Inglaterra que no solo quiere pacificar el interior, sino que también, o sea, la propia Inglaterra, ¿sí? Con sus cuestiones sociales y económicas, sino que quiere crecer, pero para crecer tiene que poner en orden sus colonias, ¿sí? Bien. Después pasamos a Francia. Francia, después de Rusia, y bueno, obviamente quienes perdieron, ¿no? Alemania y Austria-Hungría, fue uno de los países que más personas perdió, ¿sí? Más soldados perdió, y a la vez más destrucción tuvo en su territorio, ¿sí? Porque muchas de las batallas se libraron entre territorio alemán y territorio francés, al igual que la mayoría de los bombardeos y demás cosas fueron en campos franceses, en industrias francesas. Por lo tanto, era uno de los países que quizás estaba más enojado, y esa es la palabra, enojado, y buscaba venganza contra Alemania. No solo por la guerra franco-prusiana, ¿se acuerdan? Nos tenemos que remontar al siglo XIX, donde Alemania gana ciertos territorios que después vuelve, Alsacia y Lorena, por ejemplo, que vuelven a manos de los franceses. Tenemos que pensar una Francia que busca
destruir casi Alemania, ponerla de rodillas, eh, y obviamente lo que quiere es que alguien pague por toda la destrucción que tiene. Y ese alguien que va a pagar va a ser, ¿quién? Va a ser Alemania. ¿Sí? Eh, obviamente que la recuperación del Alsacia-Lorena, sumado a más adelante, vamos a ver en el 23, cuando toma la cuenca del Ruhr, va a hacer a cierta reactivación económica, pero estrictamente va a necesitar de la ayuda de Estados Unidos, ¿sí? Para pagar toda esta destrucción y para poder volverse a poner de pie. Obviamente que Estados Unidos cuando presta, después quiere devolver enseguida. Por lo tanto, cuando al tiempito Estados Unidos, en realidad yo digo Estados Unidos porque son las empresas de Estados Unidos. No sé si lo vieron esto el año pasado, se los comento así de pasar. Después de la guerra de secesión, si bien Estados Unidos tiene un Estado muy fuerte, las cuestiones económicas se manejan por el monopolio de algunas empresas. Ahora vamos a ver, cuando nos toque hablar de Estados Unidos en unos minutitos, vamos a ver cómo es este asunto, ¿sí? Pero bueno, las empresas estadounidenses quieren la plata de vuelta, por lo tanto, Francia debe conseguir plata. ¿Y cómo la consigue? Intentando cobrar a Alemania, ¿sí? En los años después del Tratado de Versalles hay una feroz puja, tira y afloje con Alemania para poder recuperar toda la plata, inclusive para pagar para pagar deuda a Francia y para poder pararse de nuevo como potencia continental, que lo tenía todo servido, porque Rusia estaba en plena revolución, Alemania estaba casi destruida, ¿sí? Austria-Hungría ya no existía y Italia nunca fue así una potencia muy grande. Entonces Francia era la potencia continental de Europa. ¿Por qué digo continental? Y porque estaba Inglaterra, que es insular, o sea, es una isla, no está en el continente medianamente europeo, pero Francia quería eso, ser la potencia continental europea y las tenía todas para ganar, ¿no? Eh, este pedido económico hace como una especie de cadena, ¿no? Porque Estados Unidos le presta a Francia, Francia le pide a Alemania que pague los destrozos de guerra, ¿no? Lo que se le exige en el Tratado de Versalles, para poder pagarle a Estados Unidos. Pero Alemania obviamente está destruida y no tiene con qué pagar, apenas paga algunas cosas y después ya no puede pagar más, realmente no puede pagar. Entonces Francia queda ahí como en el medio. Vamos a ver después qué artilugio crea Estados Unidos para eh, que Francia le pueda pagar, ¿no? Obviamente hay una explosión social enorme en Francia por la crisis económica, por la crisis política, por la crisis social, donde se ve el Partido Comunista que empieza a ganar terreno en la política. Estas son las cuestiones que le asustaban mucho a Inglaterra, a Estados Unidos, ¿sí? Al mismo gobierno de Francia, no quería que el comunismo se instalara ahí. Por lo tanto, empieza a haber ciertas políticas de Estado donde se reprimen huelgas, donde se busca volver a tener un encauce. Por lo tanto, tenemos también a Francia como Inglaterra intentando pacificar el interior, pero tenemos que pensar que Francia fue quizá uno de los países más destruidos, por lo tanto estaba realmente mal y exigiendo estrictamente a Alemania que pague, que pague, que pague. Eh, por lo tanto, bueno, y también quería organizar las colonias que tenía más que todo en África para poder hacer algo parecido a lo que estaba haciendo Inglaterra, que es traer manufactura para empezar a rehabilitar o volver a tener un poderío industrial, ¿sí? Bien, estamos hablando de Rusia, ya hablamos, así que te lo tildo. Y estamos hablando de Francia, hablamos de Inglaterra, hablamos de Francia, ¿cómo quedó? Me gustaría hablar, antes de Estados Unidos, de Italia, vamos a hablar de Alemania. Alemania viene totalmente destruida. El Reich, o sea, ese eh, reinado, si se quiere, el segundo Reich, ya había caído, ¿sí? El Kaiser Guillermo II había abdicado, se había escapado, y quedaba un puñadito de alemanes en la élite política que buscaba una salida que les sirva tanto a ellos como se habían visto por a los aliados de la Triple Entente, sí, por Inglaterra, Francia, Estados Unidos, y bueno, Italia, ¿no? Eh, y se crea la República de Weimar, que se escribe Weimar con W,
La República de Weimar bueno, se llama así porque se hace en la ciudad, se firma en la ciudad de Weimar, en Alemania. Crea una república como para poder organizar un poco eh, estas cuestiones y darle una impronta cuando hablo de cuestión social, económica, política, ¿no? Que Alemania estaba destruida. Crea un halo o una especie de burbuja o muestra al mundo que empezaron a ser demócratas y que querían la paz y que querían. Obviamente yo no discuto que quisieran eso, pero la realidad es que agarraron una sartén con el mango totalmente en llamas. Alemania estaba destruida, no podía rehabilitar su estructura industrial por dos motivos. Primero, porque mucha de la estructura industrial que tenían era bélica y ya con el Tratado de Versalles, o sea que hacía armas, hacía tanques, hacía diferentes cosas puntualmente para la guerra, y el Tratado de Versalles había achicado, o sea, no podía tener tantos soldados, no podía tener tantos buques, los buques no podían pesar tanto, no podía tener tantos aviones, ¿sí? Por lo tanto, no podía rehabilitar esa industria. La otra industria necesitaba plata para rehabilitarse, pero obviamente esa plata estaba destinada ¿para qué? Y para pagar los daños de guerra, ¿sí? Para pagarle a Francia más que todo. Por lo tanto, tenemos una Alemania sumida en la miseria, con una crisis social muy grande, donde en cualquier momento algún comunista o el Partido Comunista, algo que no les dije del Partido Comunista de Francia, lo voy a decir desde Italia, obviamente de acá, estaban bancados tanto económicamente como le mandaban gente, o sea, personas para aconsejarlos desde Moscú. Por lo tanto, sí se buscaba Lenin, buscaba una revolución mundial, o sea, que todo el mundo se vuelva comunista, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Volvamos a Alemania. El temor de los otros países de Estados Unidos, Inglaterra y Francia de que Alemania o la Alemania que quedaba se volviera comunista fue muy, muy, muy grande y tenían un gran temor. Eh, bueno, se reparaba la República, algo no, que es muy sorprendente de la República de Weimar, que hay una explosión cultural muy grande. Empiezan a haber muchos escritores, poetas, se hacen películas, ¿sí? Películas artísticas, se crean ciertos grupos o ciertos enclaves culturales y artísticos desde, no sé, pensadores, pasando por artistas plásticos, eh, escritores, ¿sí? Hay una explosión cultural de la República de Weimar muy, muy grande, que bueno, después más adelante vamos a ver bien a fondo esta república, que tuvo tres momentos, el primero de crisis inicial, después un cierto equilibrio y búsqueda de progreso, y después obviamente un desfasaje que va a terminar por ejemplo, Hitler, ¿sí? Empieza a verse un descontento social, ¿sí? Ya en estos momentos en Alemania, aunque todavía no tiene el impacto que sí va a tener en otros países, como por ejemplo Italia, pero ahora lo vamos a ver en Italia. Eh, por lo tanto, Alemania nos queda con una república que no tiene con qué pagar. Por lo tanto, recibe una ayuda de Estados Unidos, el plan Dawes, ¿sí? O Dowes, en el cual Estados Unidos piensa hacer algo muy interesante y muy inteligente financieramente hablando, que es, le da una ayuda económica a Alemania, ¿sí? Yo te presto plata, vos a Alemania después me la devolves. ¿Qué hace con esta plata? Con esta plata, Estados Unidos, que tenía mucho miedo de que el comunismo hiciera presente en Alemania y tomara el poder de Alemania, con esta ayuda, con esta plata, sirve para que se reactive la industria y para que la república empiece a funcionar, por lo tanto no sea necesario voltearse al comunismo, ¿sí? Sumado a esto, ya tiene un préstamo más dado que después va a terminar cobrando con intereses, por lo tanto voy a ganar plata seguro y además gano la seguridad de que en Alemania no se instale un régimen comunista. Esta plata también que le presto, le hago una exigencia indirectamente a Alemania para que le pague parte a Francia. Por lo tanto, Estados Unidos dice, pongo plata allá, en Alemania. Alemania con esa plata empieza a fundar, a reactivar su industria, no se mete el comunismo,
tengo un aliado más, ¿sí? Estados Unidos piensa, tengo un aliado en Europa más. Después, con parte de esa plata también vale a Francia, que Francia después le devuelve a Estados Unidos. Por lo tanto, Estados Unidos eh, diseñó todo este esquema para, le llegó plata, ¿sí? Sumado que todavía le falta que Alemania le pague. La verdad que fue una idea muy interesante la de Dawes. Para algunos autores fue más que todo pensar en la Alemania que se cae, por favor, hay que ayudar a esas personas. Otros autores dicen, no quiero que se meta el comunismo en Alemania, por lo tanto lo voy a ayudar. Y otros autores, los cuales abren el juego y dicen, no solo no quería eso, sino también quería que Francia recibiera algo de plata para que Francia empiece a pagarle a Estados Unidos, ¿sí? Una cadena monetaria muy bien pensada que le terminó saliendo muy bien a Estados Unidos. Así que bueno, nos quedamos así con Alemania en la República de Weimar, con plata estadounidense para poder reiniciarse. Ahora vamos a Estados Unidos. ¿Por qué Estados Unidos está prestando tanta plata? Le presta a Francia, le prestó a Inglaterra, le presta a Alemania, le presta a todo el mundo. Porque Estados Unidos es la potencia emergente. ¿Sí? Antes de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos era un país interesante, ¿sí? Pero no era una potencia mundial. Acá empieza a ser potencia mundial. ¿Por qué? Primero, tuvo una ventaja que ninguno de los países que estuvieron en la guerra tuvo, que ninguna de las batallas se terminó o se dio en territorio de ese país. O sea, por lo tanto, sus campos, sus industrias no fueron bombardeadas, su gente, su población civil no fue diezmada, ¿sí? Porque también tenemos que pensar no solo en la muerte de los soldados, sino también cuando entraban en alguna ciudad o cuando tiraban algún bombardeo o lo que fuera en ciudades, la gente que moría, ¿no? Por lo tanto, tenía plena capacidad de trabajo. Sus industrias no habían sido bombardeadas, por lo tanto podía suministrar a Europa de todo lo que necesitara. Por ejemplo, no sé, si en Francia había explotado por un bombardeo la fábrica de escobas, Estados Unidos le podía vender escobas a Francia porque tranquilamente las podía fabricar. ¿Sí? Sumado a esto, Estados Unidos es uno de los países industrializados que tienen materia prima propia, ¿sí? Al ser un país tan grande, bioceánico, tiene materias primas en cuantía, o sea, muchas materias primas, y obviamente había aparecido ahí la idea del Fordismo, ¿sí? Ven cuando yo les dije que después de la guerra de secesión, Estados Unidos, en la cuestión económica, las empresas eran los que manejaban un poco todo, no solo el Estado, bueno, aparece el Fordismo. ¿Qué es el Fordismo? Lo vamos a ver un poquito mejor más adelante, pero el Fordismo es el diseño de una industria donde el trabajo es específico, ¿sí? Se parte de la idea de Adam Smith de que decía, si un tipo hace 4 clavos por día, si pones a 4 tipos a que hagan alguna parte del clavo, quizá hagan 20 clavos por día, ¿sí? Por lo tanto, lo que hacía Ford era esquematizar todo. Había personas que hacían solamente, por ejemplo, los autos. Ford, fue por eso, se llamaba Ford Motor Company, ¿sí? Hacía autos en principio del siglo XX. Personas que hacían la rueda. Esos que hacían la rueda se le daban a otras personas que las metían al auto. El otro hacían motor. Y así hacían como una especie de fila de embalaje donde el auto iba sumando sus piezas. Primero iba el chasis solo, después las ruedas, se le acoplaba el motor y así. Eh, Sumado a esto, Ford tenía todo pensado, porque, por ejemplo, todo lo que era el carbón y los metales para el auto venían de unas minas en alguna parte de Estados Unidos, ¿sí? La madera para el interior del auto, para algunos lugares donde se necesitaba madera en el auto, venían de un territorio que había comprado simplemente en el norte de Estados Unidos para talar. El caucho, para poder hacer las ruedas, que en Estados Unidos no tenía, pues Ford hizo una compañía en Brasil, compró una hectárea enorme o varias hectáreas donde estaba el árbol del caucho y de ahí llevaban el caucho. Por lo tanto, tenía todo pensado y la materia prima que no conseguía ya tenía organización para llevarle esa materia prima que no servía. Por lo tanto, hay una pujanza económica, una industria que crece,
no tenía problemas alimenticios porque todos los campos estaban dando casi al 100%, ¿sí? Y además fue uno de los países que menos bajas tuvo, no hubo una crisis social, no hubo una crisis política, ¿sí? Todos tiraron para el mismo lado, por lo tanto se dio el lujo de hacer estos préstamos a estos países que estaban devastados, préstamos que después se van a cobrar, obviamente. Eh, Obviamente, otra cosa muy interesante es que empieza a quedar en crisis el patrón oro. El patrón oro era lo que definía cuánto valía tu moneda, no sé, la libra, en Argentina tenemos el peso, era cuánto oro tenías. Bueno, el patrón oro se empieza a verse en crisis y va a empezar de a poquito a asomar el dólar, por lo tanto Estados Unidos, que es el único que puede hacer dólares hoy en día, tenía una ventaja, ¿sí? Obviamente estaba políticamente estable y había planteado lo que les comentamos hoy, el Plan 2. Por lo tanto, tenemos que de la triple entente, Estados Unidos es el que más pujanza está teniendo, ¿sí? Y después nos vamos a aquel otro olvidado, ¿sí? Además de Rusia había un otro olvidado, quizá no olvidado, sino denigrado, que fue Italia. A Italia le puse el título La victoria mutilada. ¿Por qué la victoria mutilada? Si bien fue del grupo que ganó, si se quiere, eh, todo lo que pidió del Coso de Versalles no fue que ellos querían territorio austríaco, no fue conseguido, sumado a que tampoco pudo tener una política muy fuerte dentro de este triángulo de potencias que era Estados Unidos, Inglaterra y Francia, era el cuarto en discordia, por lo tanto no podía entrar. Y esto, no, esta cuestión del ganador que no ganó y del ganador que lo corrieron a un lado, la población no gustó mucho, ¿sí? Eh, Obviamente comienza una industrialización donde aparece un grupo nuevo por estos nuevos grupos que son la masa, ¿sí? El pueblo mismo, aparecen los obreros a tener mucho poder en Italia, y esto hace que aparezca un movimiento, este nuevo rebullir social, ¿sí? Que hace la industrialización o el pueblo más bajo, sumado a este rencor que tienen por ser ganamos y no nos dan nada, ¿no? Qué vergüenza, empieza a mover el termómetro hacia ciertos grupos más violentos, ¿sí? De extrema derecha, como puede ser el fascismo, ¿sí? El fascismo en realidad se genera el 23 de marzo de 1919, se firma el tratado y todo, y se crea el fascismo, con Benito Mussolini como principal pensador, ¿sí? de, de esta ideología o de esta forma de ser, ¿sí? Donde se va a optar por una idea más quizá nacionalista, sectorizada, donde todo lo que es italiano está bien y todo lo que no es italiano puede ser que esté mal, con mucho odio hacia los judíos, ¿sí? Hacia todo lo que sea exterior, con mucha carga de odio hacia el comunismo. Italia tenía un partido comunista muy importante y va a ser quizás junto a los que choque con el fascismo. El fascismo, si bien empieza o nace en 1919, va a tener mucho poder hasta que se empiecen a aglomerar otros partidos de derecha, ¿sí? De centro, y en el 22 es cuando toma realmente el poder. Pero bueno, acá estamos viendo cómo Italia se mueve más que todo un termómetro hacia la violencia, ¿sí? Hacia ideas de que el pueblo tome los derechos que no se le estén dando. Por ejemplo, se da el año rosso, el bienio rosso también llamado, o sea, el bienio rojo. Entre el 1919 y 1920 el pueblo o los campesinos fueron a tomar muy violentamente un montón de terrenos o de campos a vedas del río Po, eh, que hizo que corriera mucha sangre, ¿no? No solo de aquellos que eran dueños del terreno y lo querían defender, sino también de estos campesinos que querían tomar. Por lo tanto, ya se ve que la violencia empieza a estar muy presente en la sociedad italiana, ¿sí? Y obviamente están decididos a frenar el comunismo, primero bastante tibio, pero después cuando suban los fascistas al poder ya va a ser mucho más
mucho más duro el choque contra el comunismo. Así que bueno, este es el pantallazo general que nos queda de los países que vimos, ¿sí? Tenemos a Rusia en plena revolución, ¿sí? Inglaterra intentando organizar sus colonias y organizarse internamente. Francia, que busca una venganza terrible contra Alemania, ¿sí? Y busca pagar y organizar también su interior. Alemania, que ahora es una república, que tiene mucha crisis económica, que si bien está ayudado por Estados Unidos, va a tardar un poquito en levantar, pero sí tiene un gran repunte en lo cultural y en lo artístico. Estados Unidos, que al no verse afectado casi por la guerra, es la potencia que está sumando al mundo, que presta plata y que tiene una industria muy pujante, o sea que tenemos un Estados Unidos que está apuntalando todo, y una Italia donde esta cuestión de la victoria mutilada empieza a sumar muchos más adeptos a partidos más bien de derecha y más bien violentos, generando un rebullín social dentro del país, ¿sí? Todo esto obviamente se va a decantar en el periodo de entreguerras, ¿sí? Eh, donde van a aparecer personajes como Mussolini y obviamente el villano del siglo XX, que es Adolf Hitler. Así que bueno, chicos, eso es todo por ahora, ¿sí? Recuerden que para la clase que viene vamos a empezar a ver todo lo que es historia argentina. Vamos a volver a ver qué pasaba en la Argentina en estos momentos, ¿sí? Bueno, chicos, que tengan buen día. Hasta luego.